Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros senadores, al pueblo de México. Las reformas efectuadas entre el 2013 y el 2014 tienen un propósito elemental que ha sido reiterado en la narrativa de su promoción: que México transite a la modernidad en temas estructurales y de esta manera surja un avance significativo en todos los sectores que lo rodean: el económico, el social y el cultural. Lamentablemente, México no es un concepto unívoco, sino que fragmenta en varias realidades dolorosas de pobreza y violencia. México en realidad se ve definido, a veces limitado, por esa disparidad. Su pluralidad, su diversidad y su complejidad es lo que hace uno de los países más ricos en historia, costumbres y tradiciones. Paradójicamente, estas diferencias se manifiestan de manera negativa para algunos sectores de nuestra población: los discriminados, los segregados. Estas reformas deben, por acatamiento a su propósito, por el bien de nuestro país, llevar a cabo una transición total, una transición que integre todas estas realidades, dándole aún mayor prioridad a los sectores marginales. El cambio y la modernidad que deseamos debe reflejarse con mayor notoriedad en la disminución de la brecha de desigualdad y en la erradicación de la marginación. En este sentido, y como uno de los mayores retos que tenemos como país, en referencia específica a las comunidades indígenas, especialmente por la sensibilidad que se requiere en la materia, es el de lograr una integración beneficiosa para estas, respetando y garantizando a su vez el ejercicio pleno de su derecho a su autonomía. Con las reformas antes mencionadas, sus territorios se colocan en una franca situación de vulnerabilidad que requiere de nuestra más enérgica defensa. Los recursos naturales localizados en regiones que albergan a una diversidad de comunidades indígenas los llevan a ser presa de intereses transnacionales que pudieran poner en peligro sus derechos humanos. Nuestra Constitución, norma constituyente, prevé en su artículo 2 una serie de derechos que cubren la esfera jurídica de los indígenas con un manto protector. Y sin embargo, con los cambios de los años anteriores, la evolución y adaptación de estos derechos deben de estar a la altura de lo que se aproxima. Normas internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 regulan el derecho a adoptar decisiones y su participación en las decisiones que los afectan como elementos necesarios para que los pueblos indígenas puedan proteger, entre otras cosas, su cultura e idiomas, sus tierras, territorios y recursos. Aunque su derecho a la participación ya está consagrado en normas nacionales e internacionales, el énfasis del debate debe dirigirse también al control del resultado de esos procesos. La integridad como pueblos indígenas es un derecho consagrado nacional e internacionalmente, responsabilidad del gobierno en todos sus niveles, federal, estatal y municipal, debiendo desarrollar con la participación de estos acciones para proteger la totalidad de sus derechos. Sin la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, la integridad quedará cabalmente desamparada. El derecho a ser consultados por los gobiernos de los diferentes niveles cada vez que se efectúen actividades legislativas, administrativas o de cualquier índole que puedan afectar su integridad es uno de los derechos fundamentales que en la actualidad no se ha atendido en nuestro país. El Decreto Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, ratificado por nuestro país en el 2008, señala el derecho que tienen los pueblos para otorgar su consentimiento libre, previo e informado como un medio a través del cual ejercen la decisión y el control de resultados en distintas resoluciones. Compañeros, compañeras senadores, ¿qué busco con esta iniciativa? Que se reforme el artículo 2 de nuestra Constitución, ampliando el catálogo de derechos de los pueblos indígenas, para que existan condiciones de protección que les permitan conservar sus medios de subsistencia tradicionales, beneficiándose al mismo tiempo de las oportunidades del empleo que se dan con las reformas,
como en el caso de la explotación del petróleo y del gas. La buena fe de las consultas, como un ejemplo de lo que añade esta reforma, proporciona la columna vertebral del mecanismo, en aras de los acuerdos y que se celebren en un clima de confianza mutua y de transparencia. La Ley de Hidrocarburos no regula escrupulosamente el derecho a la consulta, dejando abierta la posibilidad de que se dé un procedimiento de consulta que se aparte del contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo e incluso de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeras y compañeros senadores, en tiempos difíciles, en donde la sociedad siente una tajante separación de la política, ¿cómo podemos mostrarles que estamos aquí para defenderlos, representarlos y para beneficiarlos? Demostrándoles que son nuestra más alta y única prioridad, que sus derechos se anteponen ante cualquier aspecto o interés económico, defendiendo y ampliando sus derechos humanos y priorizando a los sectores marginados y pobres de nuestra población. Por ello, la presente iniciativa quedaría como sigue. Que las consultas se celebren por conducto de instituciones que sean representativas de los pueblos indígenas. Que las consultas se lleven a cabo a través de procedimientos adecuados, dando cabida a la expresión plena de las opiniones de los pueblos, de forma oportuna y sobre la base de un entendimiento completo de las cuestiones en juego. Que las consultas deban entablarse con buena fe y de forma adecuada al contexto, lo que requiere que se celebren en un clima de confianza mutua y de transparencia. Que los pueblos indígenas deban disponer de tiempo suficiente para realizar su propio proceso de adopción de decisiones y participar en las decisiones adoptadas en consonancia con sus prácticas culturales y sociales. Y por último, que la finalidad de las consultas sea la consecución de un acuerdo o consenso. Los invito, compañeros, compañeras senadores, a votar a favor de la presente iniciativa en un acto elemental de justicia y de igualdad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora Arriola. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, segunda. En el orden del día de hoy aparece inscrito el dictamen de las Comisiones Unidas de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 25 bis de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para su segunda lectura y discusión. La mesa directiva acordó retirar